Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio nuevo de podcast Los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta, semana tras semana, siempre pues con el ánimo de llevarles una temática nueva para todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos en todas las plataformas. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, pero también estamos en el periódico Los Tiempos, en la página web www.lostiempos.com, semana tras semana, como dije, pues con una temática importante. Si le gusta este contenido, por favor dele like, suscríbase, comparta este contenido, pero también active la campanita para que cada vez que tengamos un episodio nuevo, pues le alerte inmediatamente. Muy agradecidos por todos los comentarios que nos hacen a lo largo de todas las redes, indudablemente muy agradecidos. Estamos ya en el episodio 69 de este podcast, un número importantísimo. Gracias a todos ustedes por estar siempre ahí, como decimos, pues al pie del cañón. Gracias con todos, pues un gran abrazo para todos ustedes desde podcast. Bueno, sin más preámbulos, hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de historia, pero no de cualquier historia. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de humor y de buen humor a nivel nacional. Tenemos un invitado muy especial y obviamente pues nos da mucho placer presentarlo acá en Podcast Los Tiempos Digital. Vamos a hablar con Rigucho o Riguchito a nivel nacional, una trayectoria importantísima desde el punto de vista artístico, y hoy en podcast pues se va a confesar con varios temas. Rigucho, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos, bienvenido, nos da mucho placer tenerte acá. Padre, buenas tardes. A la confesión, muy bien. Por confesar. Hola Rudy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Gracias por permitirme estar en un ícono de la comunicación a nivel nacional e internacional, como es Los Tiempos. Un gusto estar acá y bueno, pues dispuesto a compartir mis experiencias, mi historia, un poco de la historia del teatro nacional, de todo lo que he vivido en estos casi ya 38 años que vengo haciendo teatro. Exacto. Un gusto y nuevamente gracias. No, pues en todo caso nosotros no somos los agradecidos y además pues los halagados con tu presencia, Rigucho. Esa trayectoria artística se dice fácil, pero no es fácil. Es una larga trayectoria, un trabajo donde se tiene que picar piedra, indudablemente. ¿Cómo ha sido esa trayectoria? ¿Cómo fueron los inicios de tu trabajo en el arte mismo? Bueno, comienzo muy joven, ¿no? A mis 16 años. Con el tiempo descubrí de que este gusto por el teatro lo llevaba en la sangre, porque mi papá de muy niño había sido hombre de circo. Lógicamente no trabajaba en un circo, sino él hacía su propio circo en la casa de mi abuela. Entonces hacía unos malabares con mi tío y cobraba entraditas, dice, para que los chicos de la zona vayan y los vean hacer sus travesuras. Y mi mamá, igual muy niña, había sido bailarina. Y también tenía un tío, don Luis González, que había actuado junto a Raúl Salmón en algún momento de su vida. Entonces un poco que lo llevo en la sangre y eso jala, ¿no? Claro, entonces, claro. Mi mamá me llevaba mucho. La verdadera culpable de que yo haga teatro es mi mamá, porque ella me llevaba a ver las obras de teatro allí en La Paz, me llevaba al Teatro Municipal, recuerdo, a ver muchos elencos, a mi mamá le encantaba. Entonces de ahí en más nace mi gusto, digamos, ¿no? De decir, algún día quisiera hacer eso. Y lo consigo, digamos, a mis 16 años, un día que yo voy a un concierto de Sabia Andina, recuerdo, vi ahí en el hall del teatro, bueno, en el barcito, más bien había un barcito donde servían cafecito y todo, a un actor potosino muy reconocido en esa época, don Celso Peñaranda, que él atendía junto a su esposa, y ahí me animo a hablarle y decirle que quería hacer teatro. Y él, nunca me va a olvidar lo que le dijo a su esposa: hija, le dice, mira, a ver, tantos jóvenes como habrá que quieren hacer y nosotros estamos buscando actores. Vente mañana, vamos a ver qué se puede hacer. Y así me ha hecho ir varias semanas, pero yo era constante, iba siempre 2, 3 veces a la semana. Don Celso, todavía no hay hijos, están ensayando, pero no necesitan. Hasta que un día de esos me lo presenta don Lucho Espinosa, al papá de Mario Espinosa, del periodista, que hacía teatro igual. Dice: Lucho, tú necesitabas un actor, aquí está. Aquí está. Y de esa manera comienzo. La primera obra que hago es Cocaína, Pasaporte al Infierno. Esa es la primera obra que hago, y de ahí en más pues han pasado casi 38 años de estar haciendo esto.
Yo pensé que iba a ser esa única vez, pero ya la segunda vez, digamos, me lo encontré a don Lucho ahí por el Prado, me acuerdo, y dije, no se olvide de mí si hay algo. ¿A quieres seguir haciendo teatro? Me decía, yo le digo, sí, pues bueno, aquí vas a saber sí. cómo. Ven, me dice, justamente ahorita estamos ensayando una obra, me dice, y me lleva ahí al Colegio Don Bosco, a un lugar de ensayos, y ahí lo conozco a David Santalla, estaba haciendo una obra. Ahí me lo presenta y bueno, ahí trabajo con David. Y de ahí en más ya es una seguidilla, ¿no? Son 38 años. El año 91 fundo mi propio elenco, que es Talía Producciones. Sí. En ese afán tal vez de darle sangre nueva al Teatro Nacional, con lo que me había dicho don Celso, ¿no? Se queda en mi corazón eso. Y ya con Talía también van a ser casi 35 años de labor continua. Wow. Ahora, dentro de las artes, indudablemente el teatro ocupa un espacio realmente importantísimo, ¿no? Es decir, sobre todo a nivel nacional y obviamente los distintos departamentos. Yo creo que el teatro, desde ese punto de vista, es más acogedor, hay una visión más directa, no solamente con el entorno, sino también con el público, ¿no? Claro, porque con el teatro no solamente logras la comedia, te das cuenta, que es parte fundamental, ¿no? La comedia y el drama, pero con el teatro también tú puedes dejar mucho mensaje. O sea, nosotros hemos aprendido a ser muy responsables con las obras que hacemos, porque es una comunicación directa con el público. Y ahí no hay pues el poder, digamos, del control remoto de cambiarte, etcétera, ¿no? La gente que va se queda a ver tu espectáculo y tú puedes dejarle un mensaje, y esa es la idea, tú puedes dejarle una reflexión. Entonces eso también hemos aprendido nosotros de nuestros maestros, que nos decían, siempre que hagan teatro traten de dejar algo, que no sea diversión por diversión o espectáculo por espectáculo. Entonces esa responsabilidad tenemos, ¿no? Lógicamente la comedia es parte fundamental del teatro y nosotros hemos hecho mucha comedia, pero siempre tratando de dejar algo. Y eso yo aprendí mucho acá en Cochabamba, aunque no lo creas, Rudy, cuando veía los espectáculos del Peter, cuando él estaba con Tralala. Siempre los espectáculos del Peter, pese a que eran full comedia, al final tenían siempre había una reflexión, ¿no? Un mensaje muy lindo del Peter. Entonces eso yo aprendí mucho también cuando muy joven venía acá a Cochabamba y veía algún espectáculo de Tralala. Entonces pienso que esa es una labor que tenemos que tener de manera muy conciencial los que hacemos teatro, ¿no? Hablemos un poco de Rigucho, ese personaje emblemático a nivel nacional. Yo recuerdo cuando era adolescente una radionovela, Rigucho, y obviamente pues desde hace 40 años don Raúl Salmón, creador justamente del personaje, me parece un ensamble interesante, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de que hayas tomado un poco ese nombre de Rigucho y obviamente a partir de esa instancia, pues encaminarte a escenarios múltiples, temáticas dentro de lo que significa el teatro, el humor, etcétera. ¿Cómo ha sido y sigue siendo esa experiencia? Bueno, yo siempre lo he reconocido de que Salmón, don Raúl, es el creador del Rigucho, es el creador del personaje. Él lo saca, si no me equivoco, por primera vez por 1947 en una obra que es Mi compadre el ministro. Es más, yo tengo algunas fotos de don Raúl Salmón haciendo el Rigucho. De ahí en más, varios actores lo han interpretado, aparte de él, entre ellos don Lucho Espinosa también, que le da vida, Tino Lozada, el famoso abuelito Tino, Pablo Dávila, Cacho Mendieta en algún momento, después también Hugo Pozo le da vida. Y a mí me pasa algo mágico. Yo un día estaba subiendo por la calle Santa Cruz allá en La Paz y no sé por qué me llama la atención una librería media viejita, medio oculta. Yo recién estaba comenzando a hacer teatro, entonces me llama y veo ahí un librito que decía Plato Paseño, Raúl Salmón. Me llama la atención una caricatura de un personaje vestido con su gorrita de policía y todo eso, entonces me lo compro. Ahí es donde me enamoro yo del Rigucho. Me enamoro del personaje como tal. Y digo, algún día quisiera ser este personaje en el teatro. Y desde 1996 más o menos es que le vengo dando vida. Lógicamente al principio así, ¿no? Medio, ¿qué dirán? Etcétera. Porque Salmón muere en el 90. Y durante casi 5 años, Rudy, casi nadie hace teatro de Salmón. O sea, lo empiezan a olvidar a Salmón.
Cuando yo les preguntaba a mis compañeros o a mis maestros, les decía, ¿por qué ya nadie hace teatro de Salmón? Me decían, no, ya son obras pasadas de moda, ya no funciona, ya ha tenido su época y ahí murió con Salmón. Yo dije, no, por obras tan lindas, porque más allá de leer Plato Paceño, empiezo a leer La calle del pecado, Escuela de pillos, Los hijos del alcohol, La birlocha de la esquina y tantas obras que nos ha dejado Salmón. Digo, voy a hacer. Y las hago. Y gracias a Dios, con un rotundo éxito. Claro, a tal punto que cuando yo empiezo a montar una obra que se llamaba Escuela de pillos, aparece otro elenco queriendo hacer la misma obra. Entonces yo digo, wow, yo no tengo la autorización, no tengo nada y cualquiera puede hacer estas obras. Pero a mí me está costando volver a hacer conocer el Teatro de Salmón para esta nueva época. Entonces ahí es donde me pongo en contacto con el hijo de don Raúl, con Martín Salmón, y le digo, mira, ya son varios años que vengo haciendo, quisiera que me des la autorización. Y me dice, sí, te he seguido, tú eres el único que ha creído en el trabajo de mi padre. Yo te firmo lo que quieras. Nadie más que tú puede hacer. Y desde esa época tengo una autorización legal firmada por Martín, donde tengo los derechos sobre las obras de Salmón y sobre los personajes, lógicamente. Y con esa confianza es que ya le doy, digamos, un contexto más actual al Rigucho. Lo pongo ya con el clásico overol, el casquito, que es lo que más me ha identificado. Y le hago vivir ya una esencia bien nuestra, ¿no? Ya la gente ahora me conoce como Rigucho, pero nunca me olvido, ni nunca lo voy a negar, de que Raúl Salmón es el creador del personaje y que otros actores también en su época le han dado vida. Qué interesante me parece. Y bueno, obviamente tu personaje clásico, como tú decías, ¿no? Tu overol, tu casco amarillo, etcétera, frente, digamos, a un personaje que tiene que estar pendiente de todas las cosas que suceden en el país. O sea, un personaje múltiple, digamos, multifacético dentro de lo que significa la unidad misma de Rigucho y obviamente, pues a través tuyo, pues darle vida a todo eso. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación? Como tú dices, el hecho de que en una primera instancia te hayas enamorado de Rigucho y obviamente llevar adelante, se ha constituido en tu alter ego en algún momento. Mira, yo te digo, o sea, el proceso de adaptación que tú lo llamas ha sido gracias al público, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pensaba y decía, no, la gente debe tener en la memoria el Rigucho de Salmón, debe tener en la memoria el Rigucho de Lugo Pozo, el Rigucho de Tino Lozada, y cómo me tomarán a mí. Pero desde que hago Plato Paceño, especialmente ya la obra Plato Paceño, es increíble cómo la gente me llega a querer tanto con el personaje. Me llega a querer. Y ahí tuve la suerte de conocer a un gran periodista, don Carlos Ascarruns, que en paz descanse, que era periodista deportivo, pero que en su época había manejado muchos espectáculos. Él manejaba espectáculos. Y él un día hacíamos radio con él. Y él me dice, yo lo he visto a Salmón hacer el personaje, me dice. Yo lo he visto. Yo varias veces lo he visto. Es más, mi amigo Salmón. Ah, don Carlos, le digo, sí. No me gusta como te he visto, Salmón, no se vestía así. Así, así, así. Y me empieza a dar muchos tips. Hazlo de esta manera, hazlo así, hablar de esta forma, di esto. Y empiezo a aplicar esas cosas que don Carlos Ascarruns me dice y más aún los resultados son beneficiosos. Qué interesante, ¿no? Increíble, te cuento. Entonces, la gente, a tal punto te cuento que yo tengo una anécdota un poco graciosa. Un día estábamos haciendo Plato Paceño en el Alto, teníamos matiné tanda y mi mamá me dice, hijo, me lo vas a reservar 2 entraditas para tanda, me dice, vamos a subir con tu hermana. Ya, le digo, me había olvidado. Llego al teatro, lleno. Cuando ya estábamos descansando de la mañana, ¡ay, mi mamá! Le digo, andas a reservarme los 2 entradas. Ya no hay, me dice, todo lleno. Y ahora que he tenido que comprar de revendedor, te juro. Qué maravilla. Los he hecho buscar a los revendedores. Véndanme 2 entradas, por favor. ¿Qué ha pasado, don Daniel? ¿Cómo a ver usted comprar de revendedor? Hay que hacer una obra de teatro justamente sobre el tema. Y ahí es el cariño de la gente, ¿no? Claro. Y otra anécdota que tengo es que recuerdo que había un programa ya en el Alto, en el canal 24, y entre la matiné y la tanda, Andrés Rojas manejaba este programa. Me dice, tienes que venir sí o sí al programa. Entre la matiné y la tanda 20. Yo les digo, no voy a alcanzar porque tenía novedad, pero así vestido voy a salir. Me arrepentí de haber salido vestido de Rigucho. No me dejaban salir.
Y esas veces no había, pues, hermano, las camaritas, es más Claro. fácil una foto, Claro. ¿no? Era todo autógrafo, firma, apenas he salido y hemos tenido que comenzar la función de tanda más tarde, porque después hemos vuelto de hacer la entrevista en el canal. O sea, como te digo, ese proceso de adaptación que tú dices ha sido gracias al público. El público me ha adoptado, digamos, como ya su rigucho, y el rigucho me ha llevado por diferentes caminos, ¿no? Me ha hecho conocer seguro. muchos lugares de Bolivia. He participado en el primer Bailando por un Sueño gracias al rigucho. He estado en muchos programas invitado y ese es el personaje que se ha, digamos, se ha sellado. Claro, es que es un personaje entrañable, ¿no? Es decir, un personaje noble, es un personaje que se identifica, digamos, con muchos aspectos, muchas esencias de nuestro país y particularmente, pues, en este caso, desde el punto de vista del comportamiento. Hay algo que siempre me he preguntado y en algún momento estuvo por acá don Adolfo Mier Rivas y le hice la misma pregunta. Tú que estás justamente en este trabajo de las artes, del teatro, a ver, hay algo, mientras tú hablabas, coincidía con el hecho de que don Adolfo también decía, a mí me ha tocado picar piedra, es decir, iniciarme, pero a fuerza de la voluntad y obviamente a fuerza del trabajo. Nada ha sido sencillo, hemos tenido que trabajar y obviamente desde esa perspectiva siempre el arte, ¿por qué demonios el arte tiene que transitar por esos caminos tan complejos, ¿no? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, el arte no es tan bienvenido en términos de poder promocionar, de poder estimular los elencos de teatro, las obras, asistir a una obra de teatro? ¿Cómo ha sido para ti particularmente llevar por delante primero la actuación, esa esencia de actor y obviamente todo lo que significa el teatro en sí, esencialmente y conceptualmente? Es cierto lo que dice don Adolfo, ¿no? Es difícil. Hay etapas bien difíciles, hasta ahora. Pese a los años de trayectoria que uno tiene, hay momentos bien difíciles. Es por eso que yo, por ejemplo, yo les digo, cuando yo doy clases de teatro, no esperen el éxito de la noche a la mañana, porque ese es el gran problema a veces de la gente joven. Creen que pasando un taller de música, canto, baile o teatro, ya saliendo del taller ya tienen que estar en teatros grandes, en lides grandes y todo aquello. No, es un esfuerzo de años, Sin duda. Yo vengo haciendo teatro desde 1986, imagínate, y no siempre fue un éxito, y no siempre es un éxito. Entonces es difícil batallar con todo eso, a veces con la apatía de la gente que no te apoya, que se hacen rogar a veces inclusive para ponerte, lo que sé yo, un banner o qué sé yo, de repente darte una cobertura en algún medio de comunicación, y sin embargo te das cuenta que al día siguiente están apoyando lo que viene de afuera, pero le dan hora o minutos y a vos no te quieren dar ni 3 minutos para apoyarte, te das cuenta. O la clásica que me sigue pasando hasta el día de hoy, ¿va a cobrar entrada? Sí. Caramba. O sea, tengo que vivir de algo, ¿no? Pero obvio. Entonces pase por comercial para su entrevista, ¿sí, no? O sea, Claro, ahora claro, no, pues claro. nosotros no tenemos una actividad constante, no tenemos un sueldo, no hay jubilación, no tenemos un seguro de salud, etcétera. Entonces es complicado luchar contra todo eso. Gracias a Dios, lógicamente uno se ha hecho una trayectoria y ya lo reconocen, dicen venga, pero es triste darse cuenta de que gente joven que está comenzando las ve feas. Las ve feas. Sin duda. Las sin ve duda. bien difíciles. Sí, seguro. Entonces, ojalá que eso cambie en algún momento. Ojalá que eso cambie, empezando desde ya por las autoridades, porque esto especialmente, aunque no lo creas, me pasa con los canales estatales, con las redes que son del gobierno, que jamás te brindan un apoyo. Cuando esos canales deberían tener como obligación pasártelo tu spot, tu gin y darte apoyos totalmente gratuitos. Yo, por ejemplo, hace años que Canal 7 ya ni conozco. ¿Qué es era Canal 7? Ya no conozco decididamente porque nunca me he cansado de pedir. Incluso un día una viceministra de comunicación, yo le hablé, me dijo, no se preocupe, va a disculpar
deme su número, mañana yo lo voy a llamar, sigo esperando la llamada. Sí, Bien, me parece excelente. pero bueno, si esto nos pasa a nosotros que ya tenemos años, imagínate cómo están Claro, los jóvenes, exacto, ¿no? Que exacto. son chicos que están comenzando y que van, no, pasate por imagínate un chico que está queriendo comenzar a vender sus entradas, pasate por comercial, wow. O sea, no puedes, o sea, no puede ir a pagar una entrevista. Claro, porque yo creo que todo tiene que partir de lo que tú dices, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, de que las artes en general, con sus distintos géneros, sea música, teatro, poesía, literatura, danza, pintura, lo que fuere, siempre está la saga, ¿no? Y creo que pensándolo bien, así profundamente, tendría que estar en primera línea porque es la representación auténtica de un determinado país, de una ciudad, de una cultura. Y creo que en esa dinámica, el trabajo que tú has venido haciendo y sigues haciendo, el trabajo de tantas personas clave, diría yo, en las artes de nuestro país, han sido un poco los allanadores, ¿no? Los que han construido el camino empedrado, si se quiere, en algún momento para aterrizar en una coyuntura como la que estamos en este momento. Totalmente de acuerdo. Somos la identidad de un pueblo. Por supuesto. Totalmente. Entonces, nosotros jamás hemos perdido un partido, los artistas, jamás. Es más, los artistas siempre hemos sabido representar bien a nuestro país. Nunca nos han goleado, digamos, ¿no? Pero decididamente hay más apoyo para el fútbol, por decirte, que para esto, ¿no? Se han construido por montones canchas. ¿Cómo no hubiera querido que de 10 canchas 2 fueran teatros? Exacto. Dos fueran teatros, entonces es eso. El otro día nomás en La Paz sacábamos un resumen de la cantidad de cines que había en La Paz. Cines, no salas de cine como Center y todo aquello, sino cines. Cada zona en La Paz tenía un cine. ¿Cómo hubiera querido que por lo menos 3 o 4 de esos se los compren para que se hagan teatros en La Paz? Pero nada, todos han desaparecido, se han convertido en supermercados o iglesias evangélicas. Verdad, eso es etcétera. verdad. Entonces no hay pues una verdad. Viceministerio o Ministerio de Cultura es, pues, para mí es un adorno, digamos, ¿no? Todavía las alcaldías sí piensan, tienen como política. A mí me alegra mucho que aquí en Cochabamba, por ejemplo, ya hay un proyecto de construir un nuevo teatro. Creo que lo que era el teatro al aire libre igual están pensando arreglarlo. En La Paz es bien complicado y en otros lugares igual. Hay teatros abandonados en Bolivia, como el teatro de Huanuni, por ejemplo, que tan lindo teatro tienen en Huanuni y está como depósito. Entonces son cosas así que uno va y se encuentra con esta realidad que ojalá con los años cambien. Esperemos que sea así, porque como tú dices, exactamente sucede lo mismo en Cochabamba. Por ejemplo, yo soy de la década de los, no sé, 60, 70, 80. Durante la década de los 80 aquí en Cochabamba, cuando menos había unos 10 cines, ¿no? Y nuestro gran afán era hacer las colas para entrar a Gallo, ¿no? Sí. O sea, obviamente sufrieron todos los avatares ahí en Gallo, etcétera, agresiones, pero nuestro afán era ver y asistir lo mismo en el teatro, digamos, ir al Teatro Achá o verlo, qué sé yo, en este caso, como decía anteriormente, a don Adolfo Mier Rivas, etcétera. Pero bueno, ahora no, como que también la gente está en otra onda, ¿no? Es decir, la juventud está en otra onda, hay otra forma, digamos, de racionalizar estos procesos. Una pregunta que tiene que ver con el sentido del humor y el humor, que obviamente no son lo mismo, son dos cosas importantes, muy, muy diferenciadas desde mi punto de vista. ¿Cómo es el público boliviano desde el punto de vista de poder tocar, digamos, a través del humor ciertas venas, puede ser la vena política, la crítica, etcétera? ¿El boliviano se ríe habitualmente de sí mismo o es un poco reacio, o cuando se burlan, digamos, de alguna tara, qué sé yo, a nivel regional, y dice, te gruñe? ¿Cómo ves tú el tema de asimilar el humor a nivel nacional? A ver, te voy a responder esto con una anécdota de hace algunos años, muchos años atrás, cuando todavía hacía teatro con David Santalla.
Un día el Adolfo Paco nos dice, le dice al David, ven con tu negrito, con el Dominguín. Y el David le dice, ya, en un sábado popular, me acuerdo. Vamos y no funcionó, la verdad, no funcionó. Y la gente lo miraba, etcétera, y no, el gran David Santalla, imagínate, tremendo humorista. Entonces, esa vez el David salimos del teatro y me dijo, es la última vez, lo entierro al Dominguín, me dijo, nunca más voy a ser este personaje. ¿Por qué? Le digo, la sociedad está cambiando, me dice. Ya no aceptan a una persona que se maquille de negrito para hacer humor. Ya no lo aceptan. Entonces la sociedad ha cambiado totalmente. Peor aún, tú sabes, hoy en día que si alguien se viste o se pinta de negrito ya es racismo y todo aquello. Entonces acá hay que ser muy delicado con el humor. No es cuestión de lanzarse así nomás cualquier chiste, cualquier cosa. No falta alguien que se ofende y todo lo demás. Hay que saber muy bien hacer el humor. Entonces, lógicamente se la conoce como la generación cristal hoy en día. Creo que un poquito eso está afectando. O sea, se ofenden de cualquier cosa. Y te dicen, no, que este es un tal, que este es un discriminador, que este es un racista, que este es así, que este es aquel. Entonces ya, es bien difícil. Peor aún con el humor político, ¿no? Exacto. Peor aún con Seguro. El mismo David tenía un chiste que decía, a mí no me gusta hacer humor político porque después les explican el chiste y se ofenden, decía. Entonces, es peor con eso. A mí no me gusta hacer humor político. Muy rara vez así de refilón toco algo humorístico. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero yo pienso que la gente también te acepta con el estilo de humor que tú manejas, ¿no? Te acepta, pero sí está pendiente de cómo lo haces y cómo lo dices. Claro, todo depende de eso también, ¿no? Es decir, ahí justamente está en juego esa delgada línea del talento con respecto a otro, digamos, a otra forma de enfocar una idea o en este caso, qué sé yo, un chiste o lo que fuere. A lo largo... Perdón que te diga algo, a mí, algo que yo no entiendo a veces en la sociedad es que se ofenden de muchas cosas, pero normalizan ciertas cosas que son... para mi modesto mucho más ofensivas, ¿no? Como por ejemplo la infidelidad. Claro. O sea, ahora hablar de infidelidad, por ejemplo, es de lo más normal en el humor. O sea, hablas que me ha hecho esto, que me pongo cuernos, que le hago aquello. Y la gente se ríe de eso. Cuando es un problema muy serio de la sociedad. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por eso? Claro. ¿Cuántas familias se vienen abajo? Hijos sufren todo eso. Entonces, no es bueno normalizar ciertas cosas que son problemáticas sociales. Está bien, digamos, hacer humor, pero tampoco normalizarlo. Claro. En eso yo no estoy de acuerdo. Bueno, en todo caso yo creo que también la esencia tuya ha sido justamente el teatro popular, ¿no? Esa esencia donde realmente se reflejan múltiples cosas, múltiples esencias, múltiples formas de ser. Creo que como que en estos tiempos, no sé si tú estás de acuerdo con lo que voy a decir, donde parece todo inmediato, todo eventual, todo se recicla. Un día estás y al día siguiente ya no estás en otra onda o cambias de personalidad o cambias de forma de ser. ¿Cómo ha sido mantener esa esencia tuya de poder reflejar lo auténtico? Porque no es tarea fácil, Reucho, es decir, no es tarea fácil mantenerse, ¿no? Uno puede tener un éxito, qué sé yo, de unos 5 años, 2 años, pero más de 30 y tantos años, algo o mucho tienes que estar haciendo bien. Yo pienso que la magia y la clave de esto es identificar a una sociedad. O sea, o más bien que la gente se identifique cuando ve nuestras obras. O sea, a través de sus problemáticas sociales, a través de su humor, de su forma de hablar, de su forma de comportarse, de sus costumbres. Entonces la gente ve eso y le gusta. Esa creo que es la magia. Entonces a mí me ha pasado alguna vez que por ejemplo me decía, yo conozco un personaje igualito que has hecho en tu obra.
Es igualito, tengo un vecino que es así, o tengo una vecina que igualita así de chismosa se mete en todo. La señora de la tienda sin ir más lejos es igualita de chismosa, así mete líos y todo eso. Entonces pienso, yo por ejemplo soy actor, no soy escritor. Hay autores que escriben, ¿no? Como el caso de Juan Barrera, pero creo que los autores de alguna manera identifican eso. Y yo cuando hago este humor trato siempre de identificarme con mi pueblo. Eso le gusta a la gente, eso le gusta. Es por eso que no me gusta normalizar algunas cosas que para mí son problemas sociales muy fuertes. Por ejemplo, te soy muy sincero, muy rara vez me vas a ver haciendo de un borrachito. Pienso que el alcoholismo es un problema muy serio en nuestra sociedad. No me gusta, digamos, hacer mucho humor así de borrachos, que eso, aquello. No, pienso que más bien eso hay que hablar. Es más, el año pasado hicimos una obra que se llamaba Los hijos del alcohol, que es un clásico de Raúl Salmón. Pero sigue funcionando esa obra. Y los colegios siguen yendo a ver las obras y los siguen llevando a los chicos. Aprendan de esta obra de Los hijos del alcohol. El año pasado también hicimos otra obra que era La sanguchera de la esquina, que nos hablaba de las señoras que salen a vender en las noches sus sanguchitos, sus puestitos y todo aquello. Entonces nos identificamos con nuestra gente y eso le gusta. Creo que esa es la magia, esa es la clave para que este teatro se mantenga vigente. Claro. Ahora, un poco retrotrayéndome a lo que hablábamos anteriormente a nivel nacional. Sin duda alguna, pues el humor en Cochabamba tendrá algunas tonalidades más o menos con respecto al de La Paz, Santa Cruz, etc. ¿Cómo rozas tú esa línea delgada entre lo que significa todo lo que tú acabas de decir en este momento con respecto a la esencia, digamos, social de La Paz, del Alto, de Santa Cruz, de Cochabamba, Potosí, etcétera, y de todos los departamentos? Eres también camaleónico, supongo, Rigucho, ¿no? Sí. Porque las esencias, qué sé yo, del Alto, incluso de la ciudad de La Paz, difieren. Y cuando tú vienes a hacer un trabajo a Cochabamba, como que tienes que ponerte, digamos, un poquito el color de Cochabamba o lo que fuera. Eso te cuesta mucho, entiendes perfectamente, el público entiende el hecho de ser camaleónicos. Es complicado. Pero yo he aprendido algo hace muchos años, justamente la primera parte de esta obra de Me abrió en Santos Polleras, la llevamos, te cuento, al Perú, a Puno. Oh. ¿Ya? Y fue el cónsul de Bolivia en Puno aquella vez, Rafael, no recuerdo su apellido, que nos llevó muy interesado. Él nos pagó todo, hizo todo. Y cuando llegamos al Perú, a Puno, yo estábamos preocupados justamente, ya entenderán lo que vamos a hacer, o adaptamos algunas cosas, o cambiamos una cosa, otra cosa. El cónsul, un tipo muy culto, entró, nos dijo, había estado escuchando esa conversación que teníamos porque estábamos ahí en un hall. Hagan tal cual. Ellos tienen que aprender cómo es la cultura de mi país. No cambien nada. Si tienen que hablar en aymara, hablen. Si tienen que hablar en quechua, hablen. Yo quiero que ellos vean cómo es la cultura, cómo es el teatro de mi país. Claro. Y lo hicimos, 2 funciones. La primera estaba como que a un 70% del teatro. Al día siguiente faltó espacio. O sea, les gustó tanto a los peruanos, increíble. Entonces, esa digamos es mi premisa. Yo hago el teatro al estilo paseño. Ese es mi teatro. Cuando vengo a Cochabamba, no le cambio nada. Quiero que conozcan cómo es el teatro paseño. Claro. ¿Cómo es? Así como cuando llegan a La Paz, por ejemplo, actores cochabambinos, cruceños, etcétera, no le cambian nada. Y nosotros admiramos el estilo de hacer teatro de Cochabamba, humor cochabambino, humor cruceño, humor tarijeño. Hay un muchacho que llega siempre, la Pepona de Tarija, por ejemplo, que hace el humor tarijeño así neto, y pucha, es bien recibido allá. La gente, yo digo, voy a hacer mi teatro como lo hago. Finalmente somos bolivianos, somos bolivianos. Claro. Tenemos que conocer el humor de los diferentes lugares, el teatro de los diferentes lugares, y gracias a Dios
me ha funcionado. Claro, porque de todas maneras no es el humorista o el que está en las tablas el que tiene que adaptarse al público, sino el público adaptarse, digamos, a todo el trabajo, ¿no? que se hace. Tiene que saber valorar la cultura de toda Bolivia. Claro. Es como decir, no, acá que no vengan a bailar morenada, digamos, la morenada es paseña, la morenada sorreña. No, igual aquí en Urcupiña bailan morenada y todo aquello. O por decirles en Santa Cruz, no, que no venga el taquirari, no entendemos el taquirari, no, a nosotros nos encanta el taquirari, digamos, no, y la música es lo mismo. Entonces, nosotros hacemos nuestro teatro. Esta mañana un periodista me hacía reír y me decía, tenlo por seguro que te va a ir muy bien, Rigucho, porque de los 2 millones que somos acá en Cochabamba, 1.800.000 son paseños, me decía. Sí, sí. Bueno, yo corroboro plenamente eso, ¿no? Es decir, a ver, no sé, un poquito a lo que tú dices. Cochabamba creo que paulatinamente se ha constituido en una ciudad hecha de resumen de todos los departamentos, ¿no? Y más aún de la ciudad de La Paz, que obviamente los acogemos con los brazos abiertos. Creo que esa es un poco la esencia también de Cochabamba, donde a veces se dice, no sé si tú estás de acuerdo, a veces se dice el público cochabambino, caramba, es un poco complicado, es un poco difícil, no se ríe de todo, es muy exigente, es, no sé, medio aburrido también, pero de todas formas creo que bueno, el trabajo que tú haces hace justamente que se integre todo como una especie de ensalada y se pique todo de ahí, ¿no? En los últimos años que he venido, digamos, acá a Cochabamba, porque no es la primera vez, la gente ha disfrutado mucho de mi teatro. Es más, me ha animado a traer plato paceño. Hace ¿cuántos años, Gustavo? Desde unos 3 años, ¿no? 3, 4 años que hemos traído plato paceño. Y me decían, plato paceño en Cochabamba. Como pues, me decían, aquí le tendrás que poner pique macho o algo así. Me decían, no. Pero cómo han reído. Increíble, increíble cómo han reído, cómo han disfrutado cada escena de la obra con el Rigucho y todo eso. Hemos traído la primera parte de Me avergüenzan tus polleras, he traído Riguchito Bombón porque te acusan de ladrón, he traído otras obras más que han sido muy bien recibidas, muy bien recibidas han sido acá en Cochabamba. Entonces, es más, me ha animado alguna vez a hacer una obra netamente cochabambina hecha por nosotros, que era Santa Veracruz Tatala, que la traje hace muchos años acá, igual ha sido bien recibida. Entonces, pienso que primero somos bolivianos antes que diferenciar los estilos de arte de cada región. Porque de todas maneras, pues el arte no tiene ni colores, ni sabores, ni líneas políticas, el arte es libre prácticamente, ¿no? Ahora que sí puedes encontrar un poco de, digamos, de resistencia a tu trabajo, si es que en algún momento tú te casas con alguna línea política, justamente. Lo que les ha pasado en algún momento a nuestros amigos los carcas, te das cuenta que resulta que... pero bueno, también la gente a veces no entiende que es trabajo. No por el hecho de que a mí me contratan, por decirte, para, qué sé yo, hacer una publicidad para unos terrenos. Yo no soy dueño de los terrenos, ¿te das cuenta? ¿Qué sé yo? De repente la empresa me contrató para hacer una publicidad de terrenos y quién sabe, los terrenos no son lo que uno ha dicho. No por eso, sí, el culpable de que yo vaya a comprar este terreno todo. Un avasallador. Sí, claro. No, pues no somos artistas que únicamente tenemos un nivel, o como que yo hago publicidad, por decirte, para una empresa, para una clínica dental, y qué sé yo, de repente un médico mete la pata. Por culpa del Rigucho me han arruinado mi diente. No, pues no, somos artistas. Claro. En esas cosas tenemos que tener mucho cuidado, digamos, también, ¿no? Claro, exacto. 3 preguntas más que creo que son importantes para no abusar de tu buena voluntad. Creo que una de ellas tiene que ver con este tema que siempre te lo he estado mencionando hace un momento, los modismos. Yo creo que la lingüística es tan rica a nivel nacional que cada departamento tiene específicamente. ¿Te gusta un poco introducir eso? Es decir, por ejemplo, una forma de referirte a algunas cosas, a algunos objetos, a algunas situaciones eventuales entre la gente. ¿Cómo se recibe eso a nivel nacional dentro de lo que significa el trabajo? Lo que sucede es de que cuando, por ejemplo, en alguna obra que hacemos utilizamos mucho modismo paceño, llamémoslo así, ¿no es cierto? Ahí sí nos preguntamos, digamos, ¿entenderán estos modismos que usamos?
Entonces lo analizamos, digamos, y podemos cambiarlo un poquito. O por decirte, utilizamos un modismo y decimos, como se dice en otros lados, le metemos el modismo de la región. Entonces cuesta un poquito, sí, porque es una forma bien popular de hablar de nuestra gente, ¿no? Entonces a veces escuchan algún modismo que no es de ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué es pinchar, por ejemplo, una cosita así? ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, digamos, no? Entonces les explicamos, es así. Tratamos de explicar un poquito. Pero por lo general, ahora lógicamente el autor, don Juan Barrera, evita un poquito ese tipo de modismos que sean muy regionales para que nuestro teatro llegue a todo. Es más, te comento que esta obra la vamos a llevar a Santa Cruz en agosto. La vamos a llevar a Santa Cruz en agosto. La primera parte hemos ido a la Argentina también con la obra. Esta otra la vamos a llevar hasta Brasil inclusive. La queremos llevar a Tarija también, que son públicos, digamos, bien diferentes, ¿no? Pero sabemos que va a funcionar, sabemos. Sin duda alguna, porque indudablemente pues hay un trabajo ahí y obviamente hay una garantía, por así llamarlo, digamos, de poder hacer un trabajo eficiente, responsable y además pues con esa trayectoria importante tuya, Rigucho. Mi próxima pregunta tiene que ver un poco con este contexto en el que estamos viviendo ahora. Es decir, parece que todo estaría interconectado y en los hechos creo que así lo es. Siempre hablando, digamos, en términos del arte, ¿no? de las artes en sus distintos géneros, el teatro, la danza, el cine. ¿Cómo ves tú a esta sociedad actual a futuro? O sea, porque ahorita estamos un poco con la fiebre de las redes sociales, la gente eventual, donde aparentemente pues todo parece virtual, todo parece inmediato, los jóvenes necesitan hacer las cosas eventuales y rápidas. Por ejemplo, lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, dialogar, un simple hecho tan cotidiano. La gente habla ya menos, ¿no? Es decir, se sienta a charlar, a conversar de cosas de la cotidianidad. ¿Cómo ves tú este contexto social con respecto un poco llevado a las artes? Difícil. Más allá de eso de que se ha perdido mucho el diálogo, porque hoy día todo lo derivas hasta en un emoticón, digamos. Ya no puedes decir te quiero, mandas un corazón y listo. Claro. ¿No es cierto? Pienso que se ha perdido mucho la costumbre hasta de leer. De agarrar un libro y leer. La gente se ha vuelto muy flojita para leer, es bien complicado. Es por eso que, por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué no haces esto así? Es que no es mi estilo, no es mi forma de ser. Yo quiero hacer mi teatro tradicional. Pero en un momento me dije, voy a tener que adaptarme a las nuevas tecnologías, a la nueva forma de comportarse. No creo, porque está funcionando mi teatro, pero es bien complicado. Lo que yo siempre digo, ¿no? Hoy a través de la tecnología se les ha asignado un poder a la gente joven en especial que es muy peligroso, que es el poder de la comunicación. Tú lo sabes como periodista. Es bien complicado, tienes que ser muy responsable de todo lo que dices, preguntas y haces. Pero hoy en día con el celular todo el mundo hace pregunta y publica lo que le da la gana. Claro, exacto. Y sin responsabilidad. Ahí está el caso de este muchacho que se ha dado el lujo de hablar mal de una danza y ya lo han notificado y dado por hecho de que lo van a meter en cana. Dado por hecho de que lo van a meter en cana. Pero ahí está cómo uno tiene que ser responsable con lo que hace, con lo que dice y por sobre todo con lo que consume. Ahí está el gran problema. Exacto. Hay que saber qué uno consume a través de las redes y de las nuevas tecnologías. Porque no es cuestión de consumir todo lo que te venga, digamos, ¿no? Eso lógicamente te daña, te hace daño, te pone mal. Entonces hay que adaptarse de a poco a eso. Yo, por ejemplo, las redes las utilizo para promocionar mis eventos, me funciona. No soy TikToker, no soy YouTuber para nada. Alguna vez hago algún contenido, pero pienso que hay que tener mucha delicadeza para usar eso y poderse adaptar. Exacto. Creo que eso es importante y creo que esa reflexión es válida porque definitivamente
el poder, digamos, ejercer el arte a través de los distintos canales, distintas formas de expresarse, como tú dices, es una gran responsabilidad. Y si no se encamina, digamos, por esa línea de la responsabilidad, de la seriedad, etcétera, pues prácticamente deja de existir, ¿no? Finalmente, estás en Cochabamba, bienvenido a la Yacta, con tu personaje tan emblemático de Rigucho. ¿Qué cosas van a ver los cochabambinos? Bueno, es esta obra de la cual hemos estado hablando así de refilón durante todo este tiempo, que es Me avergüenzan tus polleras, la segunda parte, pero, ¿no? Que la presentamos este fin de semana acá en Cochabamba, en el Teatro Capitol. Una obra que tiene mucha historia. Se estrena, la primera parte se estrena en el año de 1992. La hemos vuelto a poner en escena 25 años después, el 2017. La trajimos acá a Cochabamba. Ha tenido un éxito increíble, la gente le ha encantado. Es por eso que ahora hay mucha expectativa, digamos, por ver la secuela, la segunda parte, porque casi la mayoría de los personajes se repiten y quieren volverlos a ver, digamos, ¿no? Eso es lo que ahora estamos haciendo, es la obra que le hemos presentado en La Paz, en el Alto. La primera ciudad que visitamos es Cochabamba. De acá, Dios mediante, hacemos Santa Cruz, Oruro, Potosí, Brasil, Tarija y Sucre. Entonces estamos haciendo una gira bastante larga con esta obra, y en el interín vamos a presentar otra nueva en La Paz también. Pero por lo pronto, amigos de Cochabamba, los espero este fin de semana en el Teatro Capitol a partir de las 7:30 de la noche para que puedan disfrutar de este teatro boliviano, teatro del nuestro, ¿no? Claro, claro, y obviamente pues con el personaje de Rigucho pues creo que es fundamental estar ahí. Finalmente, Rigucho, una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados al final: independientemente de todo el trabajo que tú has hecho, independientemente de lo que haces, de tu apasionamiento por las tablas, el teatro, etcétera, la actuación, ¿qué cosas le motivan a Rigucho diariamente para poder levantarse y decir, pues, quisiera quedarme unas 2 horas aquí, pero tengo que salir, tengo que estar de pie y seguir en la batalla, un poco al margen del trabajo? ¿Qué es lo que te apasiona realmente? Mi familia. Estoy casado hace 15 años, tengo 2 hermosas hijas, una de 15 y otra de 4. Entonces ya mis papás están en el cielo ambos. Entonces mi motivación para seguir adelante es mi familia, mi esposa, mis hijas, tengo mis hermanas todavía. Pensar que tengo un elenco también que depende de mí, que no solamente son independientes, sino que trabajan conmigo, y que hay que ser responsable en manejar un elenco, porque no es sencillo. No, por supuesto. ¿Te das cuenta? Entonces hay que manejar eso. Pero mi principal motivación para seguir adelante, lógicamente, es mi familia. Esa familia que Dios me ha dado y a la cual yo estoy muy agradecido a Dios Padre Todopoderoso, porque gracias a mi familia es que sigo acá. Eso de decir que mi guaguita esté ahí, la grande ya va a cumplir 15. En algún momento dije que sueño con bailar sus 15 con mi hijo, ojalá ya este año cumple 15, amiga, estamos en eso. Es esa mi principal motivación. Y por supuesto, ese público que espera ansioso mi trabajo, ¿no? Claro. Es por eso que, mira, a mí no me gusta generar polémica en redes. Hay gente que vive de eso. Y a veces la gente no se da cuenta. Odio que digamos, seas parte de una polémica donde te hagan trapo. Sí. Todo el mundo se dé el lujo de decirte, eres un tal por cual. Hay gente que le gusta eso. Que le gusta. Y no es que le gusta, sino es que usa eso para un beneficio. Que no me parece nada bueno hacer eso, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque mis hijas ya están grandes, entran a las redes, papá, ¿por qué te dicen que eres un tal por cual, que esto, que el otro? Claro, ¿Por qué siempre? exacto. Qué feo eso. Porque detrás de todo eso hay una familia, ¿no? Hay una serie ¿Por qué te dicen así? ¿Por qué te tratan así? Varias veces me han hateado gente que, bueno, los dejo. Pero siempre mi hija, la más especialmente, papi, ya no les contestes, es feo. Pero hay gente que le encanta eso. Sí. Hay gente que vive de eso. Bueno, cada quien con su chairo, como diríamos, ¿no? Exacto. Bueno, pues en todo caso, personalmente, querido Rigucho, yo quiero felicitarte por esta trayectoria tan importante de más de 30 años, por contribuir tanto a
a la cultura, a las artes en nuestro país, y obviamente lo seguirás haciendo indudablemente por mucho tiempo más. Creo que uno de los temas fundamentales es, fíjate en esto, visibilizar el arte en nuestro país, ¿no? Parece fácil, pero es complicado. A veces no está visibilizado el arte, ¿no? A veces está ahí, pero no se ve por una serie de factores, qué sé yo, coyunturales, políticos, de prioridades, etcétera, etcétera. Y como tú decías en algún momento, a veces se da prioridad a otras cosas y no al arte mismo, que es el reflejo de nuestra esencia como país, como cultura, como sociedad. Y creo que eso es fundamental. Todos los que han picado piedra y todos los que han allanado el camino desde trincheras tan complejas, ¿no? Tan adversas, de poder trabajar diariamente frente a tantas necesidades. Creo que eso es importante reivindicar y visibilizar, y creo que tú eres una persona que ha hecho eso y seguirás haciendo, y por todo ello creo que se agradece, y por todo el trabajo que seguramente también estarás realizando a futuro. En todo caso, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos Digital, y obviamente también comprometerlos a todos ustedes este fin de semana en el Teatro Capitol, un trabajo importante. Creo que hay que apoyar, más allá de ser románticos, creo que hay que apoyar por el teatro mismo, por el arte mismo, a todos nuestros artistas, sea cual fuere su trabajo específico, porque solamente de esa forma vamos a poder cohesionarnos y vamos a poder ser un poquito más grandes y más fortificados. Entonces creo que eso es importante. Una vez más, Rigucho, quiero darte las gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Estaremos dialogando siempre en función de todo lo que tú haces, pero también siempre reivindicando el arte. Muchísimas gracias por aceptar este podcast. No, el agradecido soy yo, un honor. Realmente me he sentido muy cómodo con todo lo que hemos vivido en este podcast. Y gracias, eternamente agradecido a ti, a una eminencia del periodismo como eres vos, ¿no es cierto?, acá en Cochabamba y en Bolivia, y por supuesto a este ícono de la comunicación que son Los Tiempos. Gracias, es un lindo y es un honor estar acá. Muchísimas gracias a ti, Rigucho. Bueno, en esta oportunidad hemos querido hablar con Rigucho, un personaje emblemático que sin duda alguna pues ha encaminado también el trabajo del teatro a nivel nacional, y desde esa perspectiva siempre también nos constituiremos en ejes fundamentales para poder seguir en este camino. Y creo que en este podcast hemos querido hablar de eso, y siempre lo haremos, siempre estaremos a la vanguardia de defender las artes desde cualquier circunstancia en la que se encuentren, desde la literatura, el cine nacional tan maravilloso, el teatro nacional, la pintura, la danza, la música. Creo que todas esas cosas hacen un conglomerado esencial, ¿no? Esencial, donde nosotros tenemos que vernos reflejados. Muchísimas gracias por estar en este podcast Los Tiempos. Sin duda alguna, pues estaremos la próxima semana con otra temática importante, siempre en función de todo lo que realmente pues queremos llevarles hasta ustedes. Si le ha gustado este contenido, denle un like, por favor, suscríbase, active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube, pero fundamentalmente en la página del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer tenerlos semana a semana. Los esperamos el próximo miércoles con una temática importante. Muchísimas gracias y hasta entonces.